buenos días. Lunes 6 de enero. Es un día festivo en España, pero igualmente nos encontramos para compartir este devocional. Ayer, domingo, hemos cerrado estas semanas de Navidades alabando al Señor con canciones espirituales que nos recordaban de una forma especial el nacimiento del Señor Jesús. Pero hoy miramos hacia adelante, seguimos adelante con nuestra lectura anual de la Palabra de Dios y muy agradecidos al Señor por las preciosas bendiciones que derramó no solo a través de la alabanza, sino también en la meditación de su palabra en Mateo 17. Pero bueno, hoy en nuestra lectura habitual tenemos que leer Génesis capítulo 9 al 11 y en Marcos capítulo 4. Meditaremos en Génesis 10 del 8 al 12 y en Génesis 11 del 5 al 7. Como cada mañana, Eli nos trae la lectura de la palabra de Dios. Génesis capítulo 10, versículos 8 al 12. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calme en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Génesis capítulo 11, versículos 5 al 7. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Muchas gracias, Eli. Bueno, hemos leído de Nimrod, el prototipo del anticristo. Conforme a la Biblia, se atribuye a Nimrod la idea de construir la Torre de Babel. También habría sido el fundador de la gran metrópoli perversa de Nínive, así como de otras tres grandes ciudades, Rehoboth, Cala y Resem, de acuerdo a los versículos que acabamos de leer. Según el relato bíblico, Nimrod era hijo de Cus, nieto de Cam y bisnieto de Noé. La Biblia le describe como un poderoso cazador delante del Señor o contra el Señor. Esta descripción ha sido interpretada de diversas maneras, desde un sentido literal, habilidad en la caza, hasta una connotación simbólica de poder y dominio. A lo largo de la historia, Nimrod ha sido interpretado también de diversas maneras. Primeramente, se le describe como un tirano. En algunas tradiciones, Nimrod es visto como un tirano que buscaba dominar a la humanidad y desafiar a Dios. Otros le consideran un héroe. Es decir, hay culturas en las que se le considera un fundador de civilizaciones y se le da honra. Pero también se habla de él como un símbolo. Su figura ha sido utilizada como símbolo de la rebelión humana contra Dios, de la ambición desmedida, de la fragmentación, también de la unidad y la armonía en la humanidad. Nimrod fue un gran hombre en su época. Él comenzó a ser poderoso en la tierra. Los anteriores a él se contentaban con estar al mismo nivel de su prójimo, y aunque cada hombre reinaba en su propia casa, ningún hombre pretendía ser más que los demás. Nimrod estaba decidido a enseñorearse de sus vecinos.
el espíritu de los gigantes de antes del diluvio, que llegaron a ser hombres poderosos y hombres de renombre, de acuerdo a Génesis 4:4, renació, revivió en él. Fue un vigoroso cazador. En aquel entonces cazar era el método de impedir el aumento dañino de las bestias salvajes y requería mucho valor y destreza. Y esto, claro, le dio una oportunidad para mandar sobre otros y paulatinamente sumó una cantidad de hombres bajo su mando. Probablemente desde tal comienzo Nimrod comenzó a gobernar y a obligar a los demás a someterse. Él invadió los derechos y propiedades de sus vecinos y persiguió a hombres inocentes proponiendo hacer todo suyo por la fuerza y la violencia. Ejecutó sus opresiones y la violencia, desafiando al mismo Dios. Fue un gran rey. De una u otra forma, por la razón o la fuerza, obtuvo poder y así fundó una monarquía que fue el terror del fuerte y con buenas probabilidades de gobernar todo el mundo conocido. Pero también fue un gran constructor. Observemos en él la naturaleza de la ambición. Cuando hablamos de ambición, tenemos que decir que es una actitud del corazón que carece de límites. Él quería tener más y todavía más. La ambición en el corazón del hombre clama, dame, dame, quiero, quiero. Pero en segundo lugar, es incansable. Nimrod, cuando tuvo 4 ciudades bajo su mando, no pudo contentarse hasta que tuvo 4 más. La ambición es cara. Nimrod prefería encargarse de levantar ciudades si no tenía el honor de gobernarlas. Pero también es atrevida y ante nada habría de detenerse. Todas estas cosas demuestran su gran sed de dominio y de poder. La construcción de la Torre de Babel revela la soberbia y la arrogancia del ser humano que se opone al gobierno de Dios. Por eso, Nimrod se transformó en el primer embrión histórico del anticristo. Y es importante su nombre en las Escrituras. Fue Nimrod el primer poderoso en la tierra. El anticristo será el último hombre poderoso en la tierra. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 8 y 9 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Nimrod fue el primer hombre que fundó un reino en la tierra. El anticristo será el último hombre en fundar un reino en la tierra. Babel fue el principio del reino de Nimrod. En Génesis 10, verso 10. Babilonia será el final del reino del anticristo. El Señor destruyó el sistema babilónico de Nimrod. Génesis 11 del 8 al 9. El plan elaborado por Nimrod para construir la Torre de Babel era un plan diabólico y además representaba un insulto a Dios. Notemos la verdadera intención de su plan. Hemos leído que dijo en 11:4, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Si comparamos el plan de Nimrod con el plan de Lucifer, descrito en Isaías 14, 13 y 14, podemos observar lo mucho que se parecen. Y dice en Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios,
levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Es increíble la ambición del corazón de este hombre con la ambición que surgió en el corazón de Lucero, Lucifer, Satanás. En el plan babélico, el objetivo era que la cúspide de la torre llegara al cielo. En el plan de Lucifer, el objetivo era levantar su trono en las alturas y ser semejante al Altísimo. En ambos planes se percibe la arrogancia. Sin embargo, los dos fueron frustrados porque Dios intervino. Y en 2 Tesalonicenses 2, 3 al 4, Pablo afirma que en los últimos tiempos se manifestarán el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En ese momento se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hemos leído en el verso 8 de 2 Tesalonicenses. Así que a lo largo de la historia han surgido muchos prototipos del anticristo, en una demostración clara de la futura manifestación del hombre de pecado, el anticristo. Esto concuerda con lo que escribió Juan. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amado Padre, vivimos los días finales. No tenemos dudas acerca de el tiempo que nos ha tocado vivir. Cada día que pasa estamos más cerca de que el reloj divino toque la alarma final. Ayúdanos, Señor, a levantar nuestros ojos para ver que tú eres soberano, que la historia es tu historia, que vamos al Génesis y leemos acerca de Dios y de los hombres. Y tenemos la tendencia a creer que nosotros estamos en el centro, pero no es así. Es la historia de Dios, de su Hijo, el Señor Jesucristo, nuestro Redentor, el Cordero, que destruirá el espíritu del anticristo, que contamina, que envuelve, que arruina, que estropea la vida de miles y miles y miles de personas. Por eso, Señor, hoy decimos, ven, Señor Jesús, ven pronto. Qué maravillosa esperanza, qué victoria gloriosa, qué triunfo extraordinario. Vencido en la cruz del Calvario, en la tumba vacía. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esperamos al Cordero como inmolado, levantado en alto, abriendo los sellos del libro y manifestando su gloria y majestad. Le adoramos hoy, en tu nombre. Amén. Manteneos bendecibles. Hasta mañana.